Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, de Samuel Huntington. Estamos en el capítulo número 3, que se llama Una civilización universal, modernización y occidentalización. Civilización universal, significados. El día de hoy vamos a continuar con este mismo tema y vamos a leer lengua. Los elementos fundamentales de cualquier cultura o civilización son la lengua y la religión. Si está surgiendo una civilización universal, debería haber tendencias hacia la aparición de una lengua universal y una religión universal. Eso es lo que se afirma a menudo con respecto a la lengua. La lengua del mundo es el inglés, en palabras del editor de Wall Street Journal. Esto puede significar dos cosas, de las cuales solo una apoyaría el argumento en favor de una civilización universal. Podría significar que una proporción cada vez mayor de la población mundial habla inglés. No hay pruebas que respalden esta afirmación, y la más fiable, que de hecho existe, que reconocidamente no puede ser muy precisa, demuestra precisamente lo contrario. Los datos disponibles, que abarcan más de 3 décadas, de 1958 a 1992, indican que la tónica global del uso lingüístico en el mundo no cambió de forma manifiesta, que se produjeron descensos significativos en la proporción de la gente que habla inglés, francés, alemán, ruso y japonés, que se produjo un menor descenso en la producción de hablantes de mandarín y que se produjeron incrementos en las proporciones de gente que habla hindi, malayo, indonesio, árabe, bengalí, español, portugués y otras lenguas. A escala mundial, los angloparlantes descendieron del 9.8% de la población, que en 1958 hablaba lenguas utilizadas por al menos 1 millón de personas, al 7,6% en 1992. La proporción de la población mundial que habla las 5 principales lenguas occidentales, inglés, francés, alemán, portugués, español, bajó del 24.1% en 1958 al 20% en 1992. En 1992, por cada persona que hablaba inglés, había 2 aproximadamente que hablaban mandarín, el 15,2% de la población mundial, y otro 3,6% habla otras versiones del chino. Por una parte, una lengua extraña para el 92% de las personas del mundo no puede ser la lengua mundial. Por otro lado, sin embargo, se podría denominar así de ser la lengua que usa la gente de diferentes grupos lingüísticos y culturas para comunicarse entre sí. Si es la lengua franca del mundo, o en términos lingüísticos, la principal lengua de comunicación del mundo, quienes necesitan comunicarse entre sí tienen que encontrar medios para conseguirlo. En cierta medida pueden contar con profesionales especialmente adiestrados, que han llegado a dominar 2 o más lenguas para que les sirvan de intérpretes y traductores. Sin embargo, eso resulta incómodo, exige mucho tiempo y es caro. De ahí que a lo largo de la historia aparezcan lingua francas. El latín en los mundos clásico y medieval, el francés durante varios siglos en Occidente, el swahili en muchas partes de África y el inglés en gran parte del mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Los diplomáticos, los hombres de negocios, los científicos, los turistas y quienes están a su servicio, los pilotos de compañías de aviación y los controladores de tráfico aéreo necesitan un medio que les permita comunicarse eficazmente entre sí. Y hoy por hoy dicho medio es en gran medida el inglés. En este sentido, el inglés es la forma en que el mundo establece la comunicación entre culturas. Lo mismo que el calendario cristiano es la forma en que el mundo computa el tiempo. Los números árabes son la forma en que el mundo cuenta y el sistema métrico es la forma en que la mayor parte del mundo mide. Sin embargo, esta forma de usar el inglés establece una comunicación intercultural. Presupone la existencia de culturas separadas. Una lengua franca es un modo de hacer frente a las diferencias lingüísticas y culturales, no un modo de eliminarlas. Es un instrumento para la comunicación, no una fuente de identidad y colectividad. Porque un banquero japonés y un hombre de negocios indonesio conversen en inglés no quiere decir que ninguno de ellos sea anglófilo o esté occidentalizado. Lo mismo cabe decir de los suizos, de habla alemana y francesa, que es tan probable que se comuniquen entre sí en inglés como en cualquiera de sus lenguas nacionales. Asimismo, el mantenimiento del inglés como lengua nacional asociada en la India, pese a los planes de Nehru, en el sentido contrario, atestigua los intensos deseos de los pueblos de la India que no hablan hindi de preservar sus lenguas y culturas propias, así como la necesidad de que la India siga siendo una sociedad pluribilingüe. Como ha dicho el importante investigador lingüístico Joshua Fishman, una lengua es más probable que sea aceptada como lingua franca
si no se identifica con un grupo étnico, religión o ideología particulares. En el pasado, el inglés poseía muchas de estas connotaciones. Más recientemente, el inglés ha quedado desetnizado o mínimamente etnizado, como sucedió en el pasado con el acadio, el arameo, el griego y el latín. Parte de la relativa buena fortuna del inglés como lengua adicional es el hecho de que durante el último cuarto de siglo aproximadamente, ninguna de sus fuentes británicas o norteamericana han sido consideradas de forma amplia o profunda dentro de un contexto étnico o ideológico. Así, el uso del inglés para la comunicación intercultural ayuda a mantener las identidades culturales separadas de los pueblos e incluso las refuerza. La gente usa el inglés para comunicarse con gentes de otras culturas, precisamente porque quiere preservar su propia identidad cultural. Además, quienes hablan inglés en el mundo utilizan tipos de inglés cada vez más diferentes. El inglés se indigeniza y asume coloraciones locales que lo distinguen del inglés británico o norteamericano y que en casos extremos convierten tales modalidades de inglés en casi ininteligibles para los demás angloparlantes. Lo mismo que ocurre también con las variedades del chino. El inglés pidgin, nigeriano, el inglés indio y otras formas de inglés están siendo incorporadas a sus respectivas culturas anfitrionas y presumiblemente continuarán diferenciándose hasta llegar a convertirse en lenguas afines, pero no distintas. Lo mismo que las lenguas románticas evolucionaron a partir del latín, a diferencia del italiano, el francés y el español. Sin embargo, estas lenguas derivadas del inglés o bien serán habladas tan solo por una pequeña parte de la sociedad, o bien serán usadas principalmente para la comunicación entre grupos lingüísticos particulares. Todos estos procesos se pueden ver en acción en la India. Por ejemplo, en 1983 había presuntamente 18 millones de anglohablantes, sobre una población de 733 millones, y 20 millones en 1991, sobre una población de 867 millones. Así pues, la proporción de anglohablantes entre la población india se ha mantenido relativamente estable, entre el 2 y el 4% aproximadamente. Fuera de una élite relativamente reducida, el inglés ni siquiera sirve como lingua franca. La realidad básica, afirman dos profesores de inglés de la Universidad de Nueva Delhi, es que cuando uno viaja desde Cachemira hasta el extremo más meridional, a Kanyakumari, el vínculo de comunicación se mantiene mejor mediante una forma de hindi que mediante el inglés. Además, el inglés indio está adquiriendo muchas características peculiares propias. Está siendo indianizado o más bien localizado a medida que surgen diferencias entre los diversos anglohablantes con diferentes lenguas locales. El inglés está siendo absorbido en la cultura india como antes lo fueron el sánscrito y el persa. A lo largo de la historia, la distribución de las lenguas a escala planetaria ha traducido la distribución del poder en el mundo. Las lenguas habladas en un ámbito más amplio, inglés, mandarín, español, francés, árabe, ruso, son o han sido la lengua de estados imperiales que promovieron activamente el uso de sus lenguas por parte de otros pueblos. Los cambios en la distribución del poder producen cambios en el uso de las lenguas. 2 siglos de poderío británico y estadounidense de tipo colonial, comercial, industrial, científico y monetario han dejado un legado importante en la educación superior, la administración estatal, el comercio y la tecnología por todo el mundo. Gran Bretaña y Francia insistían en el uso de sus lenguas en sus colonias. Sin embargo, a raíz de la independencia, la mayoría de las antiguas colonias intentaron, en grados diversos y con éxito desigual, reemplazar la lengua imperial con lenguas autóctonas. Durante el apogeo de la Unión Soviética, el ruso era la lingua franca desde Praga a Hanoi. El declinar del poder ruso va acompañado por una decadencia del uso del ruso como segunda lengua. Como ocurre con otras formas de cultura, un poderío en alza genera tanto una autoafirmación lingüística en los hablantes nativos como estímulos en otros para aprender la lengua. En los excitantes días inmediatamente posteriores a la caída del muro de Berlín, cuando parecía que la Alemania unida era el nuevo coloso, hubo una tendencia evidente en alemanes que dominaban el inglés a hablar alemán en reuniones internacionales. El poder económico japonés ha estimulado el aprendizaje del japonés por parte de no japoneses y el desarrollo económico de China está provocando un auge parecido del chino. El chino está desplazando rápidamente al inglés como la lengua predominante en Hong Kong y dado el papel del chino fuera de China, en el sudeste asiático ha llegado a ser la lengua en que se hacen gran parte de los negocios internacionales de esa región. A medida que el poder de Occidente declina gradualmente con relación al de civilizaciones diferentes, el uso del inglés y de otras lenguas occidentales
dentro de distintas sociedades y para las comunicaciones entre sociedades irá mermando también lentamente. Si en algún momento de un futuro lejano China desplaza a Occidente como la civilización dominante en el mundo, el inglés cederá el puesto al mandarín como lengua franca a escala planetaria. Mientras las antiguas colonias avanzaban hacia la independencia y la conseguían, la promoción o uso de las lenguas indígenas y la supresión de las lenguas del imperio eran las élites nacionalistas, un modo de distinguirse de las colonialistas occidentales y de definir su propia identidad. Sin embargo, tras la independencia, las élites de estas sociedades necesitaban distinguirse de la gente corriente de sus sociedades. El dominio del inglés, el francés u otra lengua occidental servía a este propósito. Como consecuencia de ello, las élites de sociedades no occidentales a menudo son más capaces de comunicarse con occidentales y entre sí que con la gente de su propia sociedad, situación parecida a la que se dio en Occidente en los siglos XVII y XVIII, cuando los aristócratas de países diferentes se podían comunicar entre sí fácilmente en francés, pero no sabían hablar la lengua vernácula de su propio país. En las sociedades no occidentales parecen desarrollarse dos tendencias opuestas. Por una parte, el inglés se usa cada vez más en el ámbito universitario para preparar a los licenciados con vistas a que desempeñen eficazmente su función en el marco de la competencia existente a escala planetaria por el capital y los clientes. Por otra parte, las presiones sociales y políticas tienden cada vez más a imponer un uso más generalizado de las lenguas autóctonas. El árabe desplaza al francés en el norte de África. El urdu sustituye al inglés como lengua de la administración y la educación en Pakistán. Y en la India, los medios de comunicación en lengua autóctona reemplazan a los medios de comunicación en inglés. Esta evolución fue prevista por la Comisión de Educación India en 1948, cuando afirmó que el uso del inglés divide al pueblo en dos naciones, la minoría gobernante y la mayoría gobernada, incapaces ambas de hablar o de comprender la lengua de la otra. 40 años después, la persistencia del inglés como la lengua de la élite cumplía esta predicción y había creado una situación antinatural en una democracia activa, basada en el sufragio de los mayores de edad. La India angloparlante y la India políticamente consciente divergen cada vez más, estimulando tensiones entre la minoría encumbrada que sabe inglés y los muchos millones, armados con su voto, que no lo saben. En la medida en que las sociedades no occidentales establecen instituciones democráticas y la gente de esas sociedades participa más ampliamente en la administración del Estado, declina el uso de lenguas occidentales y se extienden más las lenguas autóctonas. El final del Imperio Soviético y de la Guerra Fría promovió la proliferación y rejuvenecimiento de lenguas que habían sido suprimidas u olvidadas. La mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas han realizado grandes esfuerzos para reavivar sus lenguas tradicionales. El estonio, letonio, lituano, ucraniano, georgiano y armenio son ahora las lenguas nacionales de estados independientes. Entre las repúblicas musulmanas ha tenido lugar una afirmación lingüística parecida a Azerbaiyán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Han pasado de la escritura cirílica de sus antiguos señores rusos a la escritura occidental de sus parientes turcos, mientras que Tayikistán, donde se habla persa, ha adoptado la escritura árabe. Los serbios, por otra parte, ahora llaman a su lengua serbio, en lugar de serbo-croata, y han pasado de la escritura occidental de sus enemigos católicos a la escritura cirílica de sus parientes rusos. De forma paralela, los croatas llaman ahora su lengua croata, y están intentando purgarla de palabras turcas y de otros barbarismos, mientras que esos mismos préstamos turcos y árabes, sedimento lingüístico dejado por los 450 años de presencia del Imperio Otomano en los Balcanes, han vuelto a ponerse de moda en Bosnia. El lenguaje se reorganiza y reconstruye de acuerdo con las identidades y contornos de las civilizaciones. Lo mismo que se difunde el poder, se difunde también Babel. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, El choque de civilizaciones y la reconfiguración mundial de Samuel Huntington. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.